directivo de recursos humanos, conferencista, actualmente CEO y cofundador de Delivering Happiness. Él es Jorge Rosas, un hombre que siempre piensa fuera de la caja. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Qué gusto tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes, Edgar, a sus órdenes. Tenemos varias preguntas que hacerte el día de hoy, Jorge. Antes de entrar en materia, nos gustaría saber cómo era Jorge de joven, de niño, y cuándo empezó a decidir o cuándo le empezó a llamar la atención el estudiar leyes, pero no nada más estudiar leyes, sino estudiar en la Libre de Derecho, que es un tema bastante complicado y de mucha fortaleza mental, más que nada. Sí, Edgar, pues muchísimas gracias por la pregunta. Fíjate que efectivamente este tema de estudiar leyes surgió desde muy niño, de muy chiquito. A mí me tocó, antes de ser abogado, hacer una carrera amateur como actor de teatro. Obviamente a nivel amateur, y este tema de estar en el escenario y de estar enfrente de las personas, conectar emocionalmente con ellos y poder dejar un mensaje que dejara a las personas reflexionando era algo que me encantaba, y dije que es lo más cercano a ser actor, pues es ser abogado, ¿verdad? El poder incidir a través de la palabra, poder persuadir y poder convencer a otras personas y poder ayudarlas a que de alguna forma mejoraran su condición tanto económica, familiar, patrimonial, personal. Era algo que me atraía muchísimo. Tenía un tío notario que me había por ahí motivado a estudiar en la Libre de Derecho, y un abuelo con una determinación muy férrea que me dijo: tú no vas a aplicar a ninguna otra escuela más que a la Libre de Derecho, y así lo hice. Solo apliqué en ese entonces a la Libre de Derecho y afortunadamente tuve la suerte de quedar elegido para iniciar esa aventura maravillosa de convertirme en abogado en la Escuela Libre de Derecho. Jorge, platícanos un poco y ayúdanos con los tiempos y los momentos. Te metes a estudiar la carrera de Libre de Derecho, además pues tienes MBA y una cantidad de estudios muy interesantes, pero ¿a qué hora empieza el tema de los recursos humanos? ¿Querías especializarte en derecho laboral? ¿O cómo fue que sí, te empezaste a jalar ahora del lado de la administración, ¿no? Del contacto con la gente y estar en recursos humanos? Claro, mira, yo desde que entro a la Libre de Derecho al año ya tenía trabajo. Empecé a trabajar en un despacho chiquitito que se llamaba Nuti y Trápala. Estuve unos mesecitos, después de ahí me cambié a Santa Marina y Esteta, una firma grande de abogados, en el área del litigio civil. Ahí estuve un año, y en el tercer año de la carrera entré a Baker & McKenzie. Baker & McKenzie es una firma de abogados bastante grande a nivel mundial, en el área laboral, justamente, como abogado laboralista. Y ahí pasé 11 años, desde pasambres, como decíamos nosotros, o pasante, hasta socio de la firma en México. Y fue una experiencia fabulosa, 11 años en el que tuve la oportunidad de interactuar con muchísimos directores de recursos humanos. Yo atendía personalmente cuentas ya cuando era socio muy importantes. Yo llevaba la cuenta de Aeroméxico, llevaba American Express, llevaba cuentas pues con muchísimos clientes, y tuve la oportunidad de convivir de muy cerca con grandes directores de recursos humanos. Estoy hablando de una Claudia Maya de American Express, un Miguel Ángel Sánchez de Aeroméxico, estas dos empresas que te pongo como ejemplo, que me inspiraban muchísimo por la manera en la que gestionaban el talento y cómo gestionaban a los líderes. Y yo me quedaba siempre con ganas, Edgar, de saber qué pasaba después de mi recomendación. Yo daba una recomendación y siempre me quedaba como perrito ahí en el aparador viendo hacia dónde se iba y qué pasó con lo que yo recomendaba. Y luego, al paso del tiempo, volví a comer con ellos y me decían: no, hombre, salió increíble, fíjate que de acá reestructuramos la compañía y montamos otra unidad de negocio, y de aquí salió algo maravilloso. Yo me quedaba con unas ganas tremendas de poderlo vivir. Por ahí yo creo que por ahí de los 26 años de edad, a mis 26 años, hubo un concurso en Baker & McKenzie para ver quién se llevaba una beca para estudiar en el extranjero. Entre todos los asociados de la firma competíamos por una beca, que esa beca se entregaba a un solo asociado de toda la firma, y se le cubrían los gastos para estudiar fuera de México
pero la regla es que tenía que ser en una universidad que estuviera rankeada en el top 10 a nivel mundial en Derecho. Y ahí, bueno, fue que apliqué a la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, y estudié un Master of Laws allá. Después acabé ampliando mis estudios en Wharton, que es parte de la misma Universidad de Pensilvania, y ahí estudié negocios y políticas públicas. Y yo pensaba, y lo hice con la intención, de que cuando regresara a Baker, yo pudiera atender a mis clientes de mejor manera, entendiendo de negocios, y no nada más de leyes. Y esto pues acabó generándome una curiosidad intelectual enorme de saber más y de estudiar finanzas y de estudiar marketing y de empezar a aprender otras cosas que no tenían nada que ver con las leyes y con el derecho laboral, de tal suerte que me acabó gustando poder entender el negocio en su totalidad. Cuando regresé, al año y medio más en socio de Baker, a los 28 años de edad, por ahí me dan el nombramiento de socio, uno de los socios más jóvenes de la firma a nivel global, una distinción quizá inmerecida, porque yo era todavía un chamaco ahí medio inexperto, y a los 28 años pues, se te sube a la cabeza la fama y el éxito. Imagínate ser socio de la firma de abogados más grande del mundo a los 28 años, cuando había gente que a los 50 no lo había logrado. Y bueno, empieza este camino en el que yo ya tenía la curiosidad intelectual de conocer el otro lado, pero al mismo tiempo me habían hecho socio. Entonces estaba yo con esa lucha interna de no saber dónde quedarme, ¿no? Me quedé como 3 años de socio de la firma, llevé varios clientes a la firma, entre ellos Chocolates Turín, Televisa mismo, o sea, llevé a algunos clientes a la firma, y la verdad que fue muy gratificante, ¿no? Fue muy, muy interesante, muy padre esa experiencia como socio de Baker, pero yo ya traía en la cabeza la idea de estar en el lado, no en el lado oscuro de la fuerza, sino en el otro lado, ¿no? Y yo me dedicaba al área laboral, Edgar. Entonces, a mí me tocaba despedir personas. Ya para esa altura, a mis 32, yo ya había despedido unas 36,000 personas. O sea, ya me había tocado cerrar empresas llanteras, bueno, cualquier cantidad. Un número enorme. Un número enorme. O sea, imagínate nada más para que te des una idea, que 36,000 personas equivale, si tú multiplicas por el núcleo familiar de esa persona, que pueden ser 3 personas más, yo personalmente, directamente a todo un estadio azteca, para que te des una idea. El impacto de la gente que yo despedí de su trabajo equivale a la gente con su núcleo familiar que llena un estadio azteca, para que te des una idea, ¿no? Claro, en el entendido que era parte de tu deber en la firma, claro. Proteger a los clientes. Y lo menciono aquí ahorita para que no haya ningún tipo de interpretación oscura. Claro, no, yo lo hacía por la encomienda que me daban mis clientes, sin tener absolutamente nada en contra de estas personas, pero karmáticamente hablando, eso vale gorro, al final tú te paras y le das la noticia y te dicen, ojalá que no te vuelva a ver en mi vida. O sea, es un momento muy duro. O sea, yo creo que de los momentos más difíciles de las personas es cuando se divorcian, cuando los despiden, o cuando muere un familiar, ¿no? Y a mí me tocaba ser el portavoz de esa noticia. Y era cansado, emocionalmente hablando, muy cansado. No, y al final, como lo estábamos mencionando ahorita, aparte de que supongo que es cansado, pues de alguna manera también en el tema sentimental, moral, estás cumpliendo tu trabajo, pues te generaba ciertos tipos de conflictos. ¿Cuántas veces no llegaste a tu casa a contar la historia de que no te sentías del todo bien? No, la primera vez que me tocó hacerlo, me acuerdo, fue el cierre de varias plantas en el Estado de México, y yo creo que ese día en un fin de semana me tocó sacar como a 300 personas casa por casa, notificándole. Llegué a mi casa a volver el estómago, o sea, de la energía que me carga, ¿no? Eventualmente eso acaba pasando y acaba uno absorbiendo ese tipo de temas y volviéndote medio insensible, pero no dejaba de consternarme el que yo había estudiado leyes para ayudar personas, y aunque estaba ayudándole a las empresas, karmática y energéticamente hablando, se sentía distinto a lo que yo tenía como expectativa al estudiar leyes, ¿no? Entonces, en algún punto de mi carrera, un cliente, una empresa farmacéutica que yo ya llevaba atendiendo 10 años, yo ya siendo socio, me dijo, oye, ya deja de cobrarme honorarios y mejor vente acá a ser mi director de recursos humanos para Latinoamérica. Y me invitó, se llama Allergan la empresa,
y me voy a Allergan muy contento, sin titubear ni un solo minuto en dejar de despedir para empezar a contratar, promover, capacitar, incluir personas, ¿no? Que ese era el objetivo. Te quiero interrumpir tantito porque platicando contigo estaba diciendo, bueno, quiero conjugar la pregunta que necesito saber. ¿Cuál fue? Pues ya era socio a los 28 años, ya tenía ciertos años. Uno trabaja muchos años de su vida por querer intentar obtener algo que ciertamente con tu esfuerzo, con tu capacidad obtuviste, pero lo obtuviste a corta edad, comparado con el resto de compañeros, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué lo motivó para agarrar? Voy a decir, y está muy claro, ¿no? Te motivó el tema de conciencia, a lo mejor. Y el why, el propósito. Y el tema del propósito, ¿no? Creo que está la pregunta que tenía, la duda, la gran duda que tenía, porque para mí era una gran duda, queda clara y nuevamente pues se ve por qué eres la persona que eres y por qué te has movido de la manera tan rápida en algo que no es tan común, por la persona moral que eres. Eso es lo que yo pienso. Pues sí, digo, no sé si es ejemplo o no, pero a mí me llamaba mucho el poder pagar esas 36,000 almas que debía, ¿no? Yo las sentía que las debía. Y decía, oye, despedí 36,000, ahora tengo que contratar, promover, capacitar, incluir, motivar, por lo menos otras 36,000, por lo menos para quedar tablas, ¿no? Y ya de ahí seguir construyendo. Y entonces, cuando me ofrecen esto, más la curiosidad intelectual de saber qué era lo que pasaba del otro lado del escritorio, ¿no? En la mesa del director de recursos humanos. Entonces, esas dos cosas juntas, cuando se me acerca uno de mis clientes consentidos, con un tipo, Edgar, que era un líder maravilloso. O sea, este cuate, mi cliente, el director general se llama Mauro Nadeo, y doy el nombre porque es de los mejores líderes que yo conozco, y una vicepresidenta de recursos humanos, Cristina Gallinaro, también una persona fantástica, que los dos me dijeron, sabemos que no tienes idea de la parte de capacitación, de entrenamiento, pero no te preocupes, ¿no? Me acuerdo que Mauro me dijo, mira, yo no te puedo ofrecer mucho más allá que pagarte el MBA para que vengas y completes tu formación acá en el IPADE y que estudies esta otra parte de negocios, porque yo ya había estudiado negocios y políticas públicas allá, pero me faltaba el full MBA de los 2 años con todas las demás materias, ¿no? Entonces me ofrecieron pagármelo y Mauro me dijo, ¿te puedo ofrecer eso? No te puedo ofrecer los bonos que ganabas en Baker, pero sí te puedo ofrecer que si te viene una bala, lo que va a encontrar es mi pecho, ¿no? Y me pareció, me tuvo, con la frase me tuvo, ¿no? Cuando me dijo, lo te que ganó. Yo dije, eso es lo que quiero, ¿no? Un líder con el que yo pueda aprender y que confíe en mí y que me pueda ser leal y yo leal a él y a ella, porque Cristina también fue un ejemplo. La que me enseñó lo que sé de recursos humanos es Cristina Gallinaro, una mujer maravillosa, brasileira, fantástica, con toda la experiencia, un colmillo que le arrastraba 4 cuadras, ¿no? Se sabía todas de ida y de vuelta y se dedicaba todas las tardes a enseñarme y me daba tips, me daba consejos, y Mauro me daba la otra perspectiva de cómo ser un gran líder, ¿no? Yo me acuerdo de varios viajes en los que Mauro, que ya acaba de salir de Allergan, pero que estuvo toda su vida en Allergan, él empezó siendo taxista y luego montó un videocentro en Argentina y lo quebró, y abrió otro y lo quebró, y abrió otro y lo quebró 3 veces. Y luego empezó como representante médico y se volvió director general en Argentina, luego director en Brasil y luego director de Latinoamérica, hasta llegar a ser el vicepresidente de todo Allergan en toda América, ¿no? El tipo era un líder maravilloso que hacía cosas extraordinarias, como durante las reuniones que tenía de una semana donde fuera que íbamos en Sudamérica, él decía, el miércoles yo pago, y él pagaba de su dinero una experiencia wow para el equipo. Entonces nos llevaba y él pagaba que todos fuéramos a esquiar, por ejemplo, o nos pagó subir a Machu Picchu todos juntos, y él lo pagaba, él lo pagaba de verdad. O sea, yo veía a él cómo lo ponía de su dinero. Yo le decía, oye, Mauro, no tienes por qué pagar eso. Y me dijo, no, sí, porque por compliance no lo puede pagar la empresa, pero yo lo puedo pagar, es mi equipo, los quiero mucho y a mí me importa mucho que estén unidos y estén cohesionados. Y armaba un espíritu de equipo maravilloso, y lo aprendí de él en gran medida, muchos de los trucos de liderazgo que a la postre hoy aplico y recomiendo con mis clientes, ¿no? Y ahorita te cuento más qué pasa después. Pasas esta etapa, por lo que nos has platicado, con un gran líder, mentor en el
la parte de recursos humanos al cambiarte de la firma. ¿Y cómo empieza esa curiosidad? ¿Por qué hay un cambio de ahí, teniendo un líder como el que nos estás contando, absorbiendo, siendo una mejor persona, agarrando estrategias? ¿Qué es? O sea, eres muy inquieto, Jorge, y decías, ahora quiero esto, o desde que te cambiaste ya tenías idea, yo voy a poner mi despacho de asesoría para recursos humanos, o voy a trabajar, o voy a hacer, o de plano no pensaste y es como fueron llegando las cosas. No, ahí te va. Lo que pasa después es que me busca un headhunter, literalmente. Yo en Allergan había habido algunos intentos de compra de la empresa. Ya había habido 2 intentos de hostile takeover y mi siguiente movimiento era ser vicepresidente. Yo ya era director senior, lo que sigue era ser vicepresidente regional, y en estos intentos de compra me doy cuenta que la empresa que posiblemente iba a adquirir Allergan no tenía vicepresidentes regionales, o sea que era quedarse ahí y de pronto, además, quién sabe qué pasara después de la compra, ¿no? En esa coyuntura, entre que yo ya había terminado el IPADE, ya había hecho mi maestría en el IPADE, ya había concluido hace tiempo, yo seguía trabajando ahí, ya me había tocado abrir Venezuela, me mandaron a Venezuela a poder abrir el mercado venezolano con Hugo Chávez a todo lo que daba. Ya había abierto el mercado venezolano, ya me había nombrado business partner de todo América. Entonces el paso natural era ese. Y de pronto se acerca un headhunter y me busca para ser el CHRO, el Chief Human Resources Officer en Cinépolis, empresa mexicana en la industria del cine, con un líder maravilloso que es Alejandro Ramírez Magaña, un tipo fantástico, brillante, uno de los mejores promedios de Harvard, con una familia lindísima en Morelia. Y pues nada, me buscan para hacer la cabeza de recursos humanos en Cinépolis, y entre esta coyuntura de podemos ser adquiridos pronto y está esta posibilidad, además de ser la cabeza de todos recursos humanos, o sea, ya arriba de mí en recursos humanos no había nadie en Cinépolis, solo era yo lo más, digamos, el escalafón más alto en recursos humanos, y la verdad es que me daba un poco de temor porque nunca me había tocado hacer algo así. Pero en ese momento, en Morelia, acababa de estallar un granadazo en el Zócalo. Y tampoco creas que había muchos candidatos que se animaban a irse a vivir a Morelia a tomar esta posición. Y por ahí, pues mi jefa me hablaba de la posibilidad de eventualmente una posición quizá en Shanghai, que había por ahí algunas opciones. Yo decía Shanghai, Morelia, ¿no? Y finalmente, pues me agarré los pantaloncitos y me fui para Morelia, ¿no? Y me fui a empezar esta aventura fantástica en Cinépolis. Y creo que muy interesante, y en la industria creo que han hecho las cosas espectacularmente. Seguramente viste el caso de Cinépolis cuando estuviste en el IPADE, ¿no? A mí me tocó ver el caso de Cinépolis, es un caso muy interesante, la verdad, muy, muy formativo, ¿no? El de la India, ¿no? El de la India, claro. Sí. De hecho, está muy bueno. Curioso. Es buenísimo. Javier Sotomayor, que es quien escribe el caso, a mí me toca después, mi primera encomienda en cuanto llego a Cinépolis es ayudarlo a entrar, a sustituir a los 2 CEOs que se dejaron en la India cuando entraron a la India, y que él tomara la dirección general en la India. Y de hecho, días antes de la entrevista, yo pues también había leído el caso porque hice el IPADE también. Entonces, pues tenía el caso de Cinépolis previo a la entrevista, ¿verdad? Y eso fue una gran ventaja durante la entrevista, pero claramente Cinépolis es una gran empresa, es una empresa lindísima, llena de una mística y de unos valores familiares maravillosos. La familia Ramírez, que es quien actualmente sigue y fundó la empresa y sigue haciéndola crecer con toda la dificultad que conlleva el coronavirus en este momento, pues es una empresa fantástica. La verdad es que fueron 5 años ahí en Cinépolis, que desde que llegué, Edgar, no sabes la emoción de poder estar en contacto con los chavos de los cines. O sea, lo que a mí más me gustaba, más, era poder ir a los cines, visitar los cines. De hecho, te platico una anécdota. Cuando llegué a Cinépolis, era un 21 de diciembre, y Alejandro Ramírez y Miguel Mier, el COO, me preguntaron, ¿qué necesitas? ¿Qué te damos? ¿No? Y dije, pues denme un uniforme de Cinepolito porque me voy a ir a chambear al cine. Y ¿y cómo? Si tú eres el director de recursos humanos. Le dije, sí, pero
pero pues ahorita no hay nadie, están todos los directores de vacaciones, y ¿sabes dónde sí hay mucha gente? Los cines. Entonces pasan un uniforme porque me voy a ir a lavar baños y a entregar palomitas y a hacerle de runner en el VIP. Y me dediqué del 21 de diciembre al 15 de enero, sin parar, todos los fines de semana y todos los días, a trabajar en 5 cines. Fui a Tijuana, fui a Izcalli, fui a varios lugares, a chambear como agente encubierto a los cines sin que nadie supiera que yo era el director de recursos humanos, pero para escuchar lo que estaba pasando, para entender la cultura de la empresa, qué quiere la gente, qué le gustaba, qué no le gustaba. Me acuerdo que algo que me dijo Alejandro y Miguel, me dijeron, a ver, chécate el nombre ese de los cinepolitos, porque así se les llama a los chavos que trabajan en Cinépolis, cinepolitos. Me dijeron, yo creo que hay que quitarle el nombre ese porque suena peyorativo. Cuando llegué, empecé a platicar con los chavos y preguntándoles, me dijeron, oye, ¿ya te dieron de alta? Digo, ¿dónde? Dijo, pues en el grupo de Facebook de los cinepolitos. ¿Cómo? No, pues aquí tenemos un grupo en Facebook donde hay 14,000 cinepolitos registrados y aquí nos pasamos recetas para hacer crepas, hacemos concursos del gerente más sexy. Bueno, ya ocurría una cultura allá atrás que en el corporativo nadie tenía ni idea. ¿Te puedes imaginar lo rico de la información que yo capturaba de ahí? ¿No? Era maravilloso. Llegué y les pregunté abiertamente a varios de los chavos en varios cines y el nombre de Cinepolitos les gustaba o no. Dijo, nos encanta, o sea, nos lo cambias, no importa, nos vamos a seguir llamando los Cinepolitos, así que hazle como quieras. Mejor se los acabamos pidiendo prestado. Le dije a Alejandro, ¿sabes qué? Yo creo que hay que decir que todos somos Cinepolitos. Nos quitamos estos tags aquí que dice Alejandro Ramírez, director general, y lo cambiamos por un Alex, un Jorge, un Mike, como ellos, y nos vamos a trabajar a los cines y nos vamos porque la experiencia es maravillosa, ¿no? Nos montamos un programa muy padre para ir a trabajar a los cines todos los directores y a trabajar codo con los chavos, a darles de desayunar, a reconocer a los mejores, a darle la bienvenida a los nuevos ingresos y a hacer una proclamación en vivo y en los cines de que todos somos cinepolitos. Antes de que entremos a un tema que creo que a todos va a ser muy interesante, que es tu conferencia para vencer el miedo, platícame qué pasó después de Cinépolis. ¿Ya estabas estructurando, ya tenías la conferencia? Nada. ¿Era algo? Nada. Ni ¿Qué pasa? La menor idea. Nada. O sea, yo en Cinépolis estuve full metido en mi rol de director de recursos humanos. Cuando llegué, me dice el director de estrategia en ese entonces, Manuel, me dice, te tengo una buena noticia y una mala noticia. Y dije, ¿cuál es la buena noticia? Me dijo, te doy la mala primero. ¿Cuál? Pues que en recursos humanos, todas las áreas nos evaluamos unas a las otras y los cines nos evalúan. Y la mala noticia es que recursos humanos está en el último lugar de todas. Y dije, ¿y la buena noticia? Pues fíjate que en recursos humanos está en el último lugar de todas. Entonces, cualquier tiro es gol, me dije. Entonces le dije, bueno, pues esa es una buena noticia. Y empecé a trabajar en mejorar el área de recursos humanos, en establecer una estrategia, en consolidar al equipo. Con el equipo armamos un acrónimo que nos ayudó a cohesionarnos, que era Chill Out. Decíamos, aquí vamos a trabajar Chill Out y seguimos una regla, que era ese acrónimo. Confianza, honestidad, integridad, lealtad, libertad para equivocarse, orden, unidad y transparencia, ¿no? Y estas letras eran la única regla que pusimos y el que no la cumpliera se iba del equipo, ¿no? Y establecimos una estrategia, talento, liderazgo y cultura. Ahí es donde nace el TLC Factor, del cual hablo hoy en las conferencias. Eso sí nació ahí, talento, liderazgo y cultura. 3 ejes de la estrategia, tener al mejor talento y conservar al mejor talento y que todo lo pudieran manejar en 3 clics, porque teníamos 95% de millennials. Luego, liderazgo, pero un liderazgo que modele con el ejemplo, que inspire, que cuide y rete a la gente, actuando siempre desde los valores del líder. Y una cultura en la que quien ganara fuéramos todos, ¿no? Porque todos éramos cinépolis. Entonces, esos pilares de la estrategia y este acrónimo, puesto a prueba cualquier cantidad de ocasiones, nos ayudaron a ir levantando la calificación de recursos humanos del último al 8º lugar y luego al 1er lugar. Y acabamos en 1er lugar después de por ahí del 3er año. Ese año me dan el premio en Amedir como el mejor director de recursos humanos de México. Y Harvard me da un premio como la mejor práctica de desarrollo de liderazgo en Estados Unidos. Estos 3 premios llegan en el año 2015. En ese momento, el IPAD escribe un caso mío
se llama Jorge Rosas llega a Cinépolis, sus retos en talento, liderazgo y cultura, de nuevo, talento, liderazgo y cultura, y doy el caso cualquier cantidad de veces en el IPADE, en representación de Cinépolis, buscando generar un employer branding para Cinépolis y que la gente del IPADE viera a Cinépolis como una opción para trabajar, ¿no? Esto, pues, de alguna forma empezó a generar muy buenos resultados. Varios de los directores de Cinépolis y gerentes senior de Cinépolis los pudimos sacar de ahí, de ese programa, y se iban a vivir a Morelia y demás. Y bueno, en algún punto, cuando ya estaba yo metido en este tema de lleno, me empiezan a invitar a dar pláticas a varios lugares, desde luego pláticas que yo no cobraba, ni tenía ninguna forma de lucro con ellas, porque yo representaba únicamente a Cinépolis y lo hacía con el único afán de generar employer branding, pero me empiezo a foguear en este punto. Ahora, déjame te cuento un oscuro secreto que no te dije, pero yo era antes actor de teatro, no sé si lo mencionamos, pero sí, yo era actor de teatro, entonces pues eso era casi que mi ambiente natural, donde yo me sentía un pez en el agua, ¿no? O sea, cuando daba esas pláticas, las daba gratis y feliz de la vida, porque además que ayudaban al employer branding y a la marca empleadora de Cinépolis, conectaban con lo que a mí más me gustaba hacer, que era comunicar, y me ayudaban a sumar las 36,000 almas que yo debía, ¿no? Yo sentía que si yo daba una plática, juntaba de a muchas al mismo tiempo. Iban llegando más para la pesa, para hacer un balance. Exacto, ¿no? exacto. La deuda. Oye, pero además, el tema de la actuación en el teatro te ayuda mucho a desenvolverte, a platicar y a vivir otra de tus pasiones, que entiendo que también una de tus pasiones era el tema de la actuación y el estar enfrente y hablar y moverte y todo, pues es como generar una actuación, aunque sea una actuación de tu propia vida, ¿no? Sí, Entonces, al final das una conferencia y claro que conectas. Y como actor y como abogado, las tres cosas conectan. En algún punto después del premio este que te platico, me busca Disney para ir a trabajar a Nueva York, para llevar los temas de diversidad, inclusión y wellness dentro de ESPN para todo el mundo, para 64 países. Y yo decía, híjole, no hay un mejor lugar que yo conozca donde yo pueda aprender estos tres temas que Disney, ¿no? En México no había y no hay a la fecha ninguna empresa que haga las cosas en temas de diversidad e inclusión o en temas de wellness, happiness, mindfulness y este tipo de cosas como lo hace Disney, la verdad, ¿no? Nueva York, además en Nueva York, como actor de teatro, Nueva York, pues ahí están las obras de Broadway. Entonces, todo se conjuntó y lástima que en esa época me vaciaron mi casa en Morelia, hubo un asalto en mi casa en Morelia tristemente, con los cuales mis hijos estaban muy asustados. Entonces, se conjuntaron una serie de cosas con que conozco a alguien de Disney que me invita a tomar esta posesión en Nueva York, ¿no? Y nada, pues con todo el dolor de mi corazón y con el corazón desgarrado, llorando y entre mariachis, porque así fue, me despedí de Cinépolis y me fui para Disney a Nueva York. Cuando llegas a Disney, con todo lo que implica Disney, que lo platicaste ahorita, pero además, o sea, cuando tú tienes la oportunidad de ir a Disney y ves todo lo que pasa y que todo se repite y que todo es atención perfecta, limpieza, no te das cuenta si algo está pasando, que deben de pasar muchísimas cosas, pero yo creo que la cultura, y he platicado con muchas personas que se fueron a hacer sus prácticas o que decían, bueno, yo cuando acabe tal cosa me tengo que ir a trabajar un año a Disney. Hay muchas personas que tienen eso en su check, ¿no? Sí, yo no fui a trabajar a Disney, a los parques, esto es importante aclararlo. Sí, yo fui a una posición directiva a ESPN, una posición global, era el Senior Director y Global Head de Diversity, Inclusion and Wellness para ESPN. ESPN es parte de The Walt Disney Company y de hecho dentro de The Walt Disney Company es el área que lanza todos los programas de innovación y las cosas más nuevas. Por ejemplo, el streaming salió primero en ESPN que en Disney. Esta función de diversidad e inclusión primero se desarrolló en ESPN antes que en Disney. O sea, como que ESPN tiene una cultura más entrepreneur que lanza las cosas antes que lo lance todo de Walt Disney Company. Que ESPN también es una empresa maravillosa, muy divertida, muy bonito. Me tocó una lideraza también. Mónica se llama, acaba de sacar su libro sobre diversidad e inclusión. Se lo recomiendo muchísimo. Mónica Díaz se llama. Esta mujer maravillosa, puertorriqueña, maravillosa,
maravillosa, tenía un equipo virtual ya desde ese entonces. A mí me tenía los primeros meses en México y luego tenía alguien en California y tenía alguien viviendo en San Luis, Missouri y luego tenía otro viviendo en Nueva York y ella gestionaba su equipo de diversidad e inclusión de manera virtual, donde aprendí a liderar equipos virtuales, fue con Mónica. Y además de que ya en Cinépolis yo ya había llevado la posición global de RH, entonces yo ya llevaba todo el tema virtual de Cinépolis, pero ella lo hacía maravillosamente y ahí estuve pues, prácticamente un par de añitos hasta que llegamos al tema de las conferencias, ¿no? Llega un punto en el que cumplo mis 40 años y digo, híjole, ¿qué no he hecho en mi vida que me encantaría hacer? Y dije, dos cosas. Primero, ser CEO de una empresa. Y quiero ser CEO de una empresa y no lo quiero hacer a los 60 años, lo quiero hacer joven para poder hacer algo maravilloso. Y segundo, me puse a pensar cuando te llega a tus 40, no sé qué edad tienes tú, tienes por ahí, yo calculo, ¿no? Un poquito más, poquito menos. Sí, pero a los 40 llega, ¿no? 45. A los 40 te llega como un reality check de cómo voy, ¿no? O sea, ¿qué he hecho, qué no he hecho? Y me quedan 20, 25 añitos buenos que quiero utilizar en lo que amo, en lo que me encanta hacer. Y hice una reflexión muy profunda un día y dije, ¿qué cosas que he hecho en mi vida, cada que las hago, me dan ganas de llorar de la felicidad? Y llegué a la conclusión de que lo que yo hacía que me daban ganas de llorar de la felicidad era comunicar y estar frente a una audiencia y cambiarle la manera de pensar al menos a una persona. Aunque a una persona en una audiencia le cambies la manera de pensar y se vuelva mejor líder o trate mejor a sus colaboradores o se vuelva mejor persona, ya para mí ya valió la pena y lo podría hacer gratis el resto de mi vida, ¿no? Y entonces ahí pues tomo la decisión de que quiero volverme speaker y que quiero ser CEO a mis 40 años de edad, ya que estaba yo sentado en mi oficina allá en Nueva York, imaginas. De regreso a México. Pues mira, estuve mucho tiempo meditando esa decisión, conocí a un cuate que me ayudó, la verdad. Todos, yo creo que uno en la vida siempre va encontrándose angelitos en el camino, ¿no? Este cuate Francisco es el CEO de uno de los burós más grandes de México, es que quizá el más grande, y él me invita, ¿no? Y me dice, oye, tú podrías ser speaker, o sea, hablas muy bien, me vi en un evento de recursos humanos, dijo, tú hablas muy bien, podrías volverte speaker, yo creo que lo podrías hacer hasta profesionalmente si te interesara. En ese momento yo decía, no hombre, ¿cómo crees? Pues yo estoy acá en Nueva York trabajando para ESPN, yo ya, olvídate. Dijo, no, piénsalo, ¿no? Y me dejó el gusanito en la cabeza y conocí casi al mismo tiempo que a Francisco a una chava que hoy es mi socia, Delivering Happiness, que es la empresa que tengo, en la que soy CEO, junto con ella, que fundamos Delivering Happiness México, que es una empresa, una franquicia de una empresa líder en temas de felicidad en el trabajo. La conocí, ella trabajaba para Citigroup. Dado esto en España, junto con los fundadores de la empresa, yo la aventé al ruedo y le dije, ¿por qué no te lo traes para México? Aviéntate, no le saques. Y me dijo, ¿en serio? Le dije, sí, yo te ayudo. ¿Cómo vas a ayudar? Le dije, yo pongo la lana. ¿En serio? Sí, yo pongo el dinero. Tú tráete esto porque tenemos que generar felicidad. Es un tema del que hay que hablar. Yo ya estaba viendo los temas de wellness y de happiness con Disney. Esto hay que traerlo a México, hay que hacerlo para Latinoamérica. Dijo, no me digas porque renuncio mañana y les llamo y hacemos esto. Y le dije, pues órale, y que lo hace, ¿no? La chava renuncia, dijo, órale la lana, ¿no? Para comprar la franquicia. Y pues la compramos. Y ya teniendo mi empresa y ya teniendo la posibilidad de volverme speaker, pues no había mucho que pensar y de regreso a México a empezar a hablar de felicidad, de liderazgo, de diversidad, de inclusión, de cultura organizacional, de valores, de todo este tipo de cosas de las que hablo hoy desde hace 2 años. Oye, fue tomar una decisión de vida, tomar una elección de felicidad. Sí, al final de cuentas. Está buenísimo. De nuevo, o sea, así como pasó cuando dejé de ser abogado para ser director de recursos humanos, de nuevo, y como cuando dejé de ser actor para ser abogado, yo sí estoy en mi 4ª transformación, para que veas, ¿no? yo pasé de ser actor a ser abogado, de ser abogado a ser director de recursos humanos, de ser director de recursos humanos, ahora a ser speaker y ahora CEO, ¿no? Entonces, muy contento, una experiencia maravillosa. Me empiezan a buscar de varias empresas para dar pláticas, para hablar de este tipo de temas, para hablar de felicidad en el trabajo, para hablar de líderes incluyentes, para hablar de mindfulness, de los líderes presentes, para hablar, desde luego, hoy en día, mucho acerca del miedo
y de cómo sobreponerse el miedo y qué tiene que hacer un líder para ayudarle a su equipo a que salga adelante en una coyuntura como la que estamos viviendo. Muchas empresas están muy preocupadas por eso y estoy dando muchas conferencias. Una de ellas se llama De regreso al campo de batalla o Back to the Battlefield, de regreso al campo de batalla, para ayudarle a las empresas a que reanimen a la gente y salgan a recuperar esos resultados que quedaron en suspenso durante 6-7 meses. Hoy hay más miedo que nunca. Hoy hay más miedo que nunca. Yo siento que sí, ¿no? O sea, yo siento que el miedo, y yo lo digo en la conferencia, el ser humano tiene 4 grandes miedos. Tiene el miedo a la incertidumbre. Ese es el miedo más grande, fíjate. El miedo a la incertidumbre. Desgasta. Muchísimo, no sabes qué va a pasar. El miedo al fracaso, el miedo al juicio social y el miedo a la muerte. Y los 4 están presentes hoy en día en esta coyuntura. Los 4. O sea, tú no sabes qué va a pasar, te da miedo que quiebre tu empresa o te corra, y por ende, miedo al juicio social, porque eso va a demeritar la concepción que de ti se tiene, y desde luego miedo a la muerte, tuya o de tus seres queridos. Pero además puede cambiar o sea, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas trabajado, se pierde y cambia la concepción de una persona de manera inmediata, ¿no? Claro. O sea, Hijo, es durísimo. Es muy duro. Hay 2 preguntas bien importantes que te quiero hacer. Las quiero hacer juntas, porque sé que dentro de lo que nos puedas platicar va a venir como que la respuesta en conjunto, porque creo que va una cosa con otra, o al menos así nos harás favor de presentarla, Jorge. 2 cosas. Has viajado por muchas partes del mundo, has tenido la oportunidad de tener con personas del mismo nivel, de la misma capacidad, o de más o de menos, de diferentes partes del mundo. ¿Qué cosa le sigue faltando a México? Porque tendríamos que ser potencia en muchísimas cosas, que ya lo somos en muchas, pero tendríamos que ser primera potencia en demasiadas cosas más, ¿no? Y la otra cosa, que es un tema que a mí me gusta platicar mucho y que tú lo estás dominando, y quiero saber cuándo empezaste con todo el tema de la inclusión, de la equidad, ¿sí? En la familia, en el trabajo para los subordinados, en el trabajo para los jefes, en el trabajo para los iguales. Creo que el tema de que puede existir una equidad en un mundo corporativo es bien importante, y siento que en México todavía estamos luchando y batallamos, inclusive podría pensar que hay quien todavía no le gusta e intenta que no suceda. Mira, yo creo que a tu primera pregunta, ¿qué le hace falta al mexicano o a México? Yo te diría que hay un nivel alto de displicencia en el mexicano, ¿no? O sea, yo soy mexicano, desde luego, y lo digo con dolor, ¿no? Porque así es percibido lastimosamente el mexicano a nivel mundial. Es que es mexicano, medio lo va a hacer ahí más o menos, va a llegar tarde, o me va a cancelar de último minuto, o no va a ser ordenado, o no va a ser disciplinado. Nos gana la fiesta y de repente nos perdemos en el nivel de disciplina, en el nivel de compromiso y en el nivel de determinación que debemos de tener. Tú velo, en cualquier disciplina, técnicamente o tácticamente podemos ser muy buenos, pero en cuanto llegamos a un cierto nivel, la mentalidad es lo que nos falla. Y esto se trabaja, Esto se trabaja. O sea, el hecho de saber ganar y disfrutar ganar y poder hacer las cosas sabiendo que lo que vas a hacer al final de cuentas va a dar resultados, pero que hay que pagar un precio para llegar allá. La queremos cortita y sin que cueste, ¿no? Como decía el CFO del Cinépolis, decimos, las queremos gorditos y que no pesen, ¿no? No se puede, o sea, quieres el gran resultado y llegando de casualidad o por algún atajo, brincándote algo, por las relaciones que tienes con alguien. No. Hay veces que hay que pagar el precio y hay que recorrer el camino largo, y creo que ahí es donde nos ha faltado. O sea, yo lo veo. Muchas veces mis compañeros contratan mucho argentinos y contratan brasileños para posiciones de dirección general. ¿Sabes que hay una asociación de directores generales brasileños en México más grande que la de directores generales mexicanos? O sea, eso es algo que verdaderamente, y me encantan los brasileños y me caen increíble, pero no puede ser que sea más grande que la de mexicanos en México. Lo platicaba el otro día
el director vicepresidente de Nestlé, ¿no? Con el que es cliente mío actualmente, me decía, es que da coraje. ¿Y qué es lo que falta? Determinación, convicción, disciplinas, ¿no? Y como me lo decía mi abuelo, si tú haces las cosas lo suficientemente bien, el tiempo suficiente, vas a alcanzar el resultado. Ojo, lo suficientemente bien, el tiempo suficiente. Pero la queremos rápida y la queremos por atajos, así no jala. Ahora, tu segunda pregunta, me preguntabas de diversidad e inclusión, ¿no? ¿Qué es lo más valioso del tema de diversidad e inclusión? Yo creo que la gente en Latinoamérica, no solo en México, tiene una falsa concepción del tema de diversidad e inclusión. Asumimos que es el tema de diversidad étnica en Estados Unidos o en Europa. No. El tema de diversidad e inclusión, te lo voy a explicar de una manera que a mí me lo explicaron así, me parece la más sencilla de entender. Diversidad es invitar a alguien a comer a tu casa. Inclusión es darle chance de que acomode los muebles. El reto no está en la diversidad, y no me refiero nada más a la diversidad generacional, a la diversidad étnica, a la diversidad, por ejemplo, en temas de regionalismos o de dónde venga la persona, o si pertenece o no a la comunidad LGBT, o si tiene una discapacidad o no. Esas son dimensiones de diversidad. El reto está en la inclusión. El reto está en el permitir que las personas acomoden el mobiliario. Es decir, que su opinión cuente y valga. ¿Por qué es tan importante el tema de diversidad e inclusión hoy en día? Porque te da perspectivas, te da ángulos que tú no ves. Si tú solamente tienes en tu equipo gente como tú, idéntica a ti, con tu mismo perfil, tu mismo background, todo igual a ti, no la vas a ver venir cuando venga algo que ustedes no creen o no confían o no perciben. Necesitas un ángulo de alguien que no esté de acuerdo contigo, que eso se le llama en la teoría del 10º pasajero en los cohetes, en las misiones espaciales. Siempre va un 10º pasajero que su misión es decirle al resto que no, cuando los otros 9 dijeron que sí, ¿no? Y eso es diversidad de pensamiento y te amplía la posibilidad de ver diferentes perspectivas, pero además te salva de cometer errores. Ayúdanos para poder despedir el programa. ¿Qué recomendación, qué consejo, qué norma de vida has aplicado tú o nos quisieras decir a todos los que te estamos escuchando para poder ser felices con nuestros sueños, con nuestros objetivos, para poder ser ese mexicano que aunque tenga miedos los pueda trabajar y los pueda superar? Y no solamente eso, que a lo mejor los mismos miedos nos puedan impulsar para ser mejores. Te lo voy a decir en términos teatrales. Tú naces y llegas a este mundo, bueno, no tú, Edgar, sino cualquiera, y llegas a este mundo y te entregan un guión y te dicen, mira, este es el rol que te toca. Entonces te toca esta familia, te tocó esta chamba, y entonces uno se le empieza a creer, ¿sabes? Y dices, es que esta fue la familia que me tocó, este fue el trabajo que me tocó, esta es la esposa que me tocó, esta es la vida que me tocó. A ver, espérame, no te toca. O sea, si no te gusta el trabajo en el que estás, si no te gusta la profesión que estás ejerciendo, si no te gusta la vida que tienes, si no te gusta el lugar en el que estás, no te gusta el guión que te tocó, rómpelo y escribe uno nuevo cuantas veces sea necesario. Así sean 40 veces, porque vida tienes una, donde sabemos. Todavía no sabemos qué va a pasar después de aquí. Lo que sí sabemos es que el reloj está corriendo y que nunca vas a ser más joven de lo que eres hoy. Entonces, tienes la oportunidad valiosísima, maravillosa, de reescribir tu guión cuantas veces quieras. Si hoy te vibra y tu propósito te llama y te dice, sé actor de teatro, sé actor de teatro. Si mañana te dice, sé CEO de una empresa y abre una fundación, abre tu fundación. Siempre camina donde esté tu corazón y donde esté tu propósito y no te vas a equivocar. Dicen por ahí, do what you love and money follows, ¿no? Haz lo que amas y el dinero viene. O sea, no sabes ni cómo, ¿eh? Y lo que es más importante en ese momento es tener el valor de hacerlo. Porque la gran mayoría de la gente se queda pensando, hablando de los miedos, es que me hubiera gustado abrir una empresa, me hubiera gustado irme a vivir a otro lado, me hubiera gustado divorciarme. Oye, a ver, maestro, ya estuvo, ¿no? O sea, deja de estar pensando qué hubiera pasado. Acabamos de ver pasar a la muerte al lado de nosotros, muchos de nosotros. O sea, todos tenemos gente que hemos perdido en este tema del coronavirus. Gente cercana, amigos, familiares. Ya la vimos pasar a un lado. Esa
esa experiencia nos debería de servir para poder entender que fue nuestro familiar o fue nuestro amigo, pero pudimos haber sido nosotros. Y que nos queda poco tiempo en este mundo y que nos queda poco tiempo en este planeta y que o lo usamos sabiamente y peleamos todos los días para ser feliz con mucha valentía, persiguiendo los sueños y persiguiendo el propósito, o el día de mañana vamos a estar 5 minutos antes de morir arrepintiéndonos de no haber vivido. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por participarnos de tu experiencia, pero sobre todo, muchísimas gracias por ser una persona que siempre piensa fuera de la caja. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes, Edgar. Un fuerte abrazo y saludos a todos nuestros amigos. Síganos en las redes sociales, Jorge Rosas T en Instagram y Twitter, y en Facebook, Jorge Rosas TLC. Voy a estar muy contento de poder ahí compartir algunos contenidos con ustedes y gracias por la invitación. Que estés muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Les agradezco su tiempo. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, y también ver nuestros episodios en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Mi nombre es Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.